Volvemos a la tertulia, estamos en la mesa de este miércoles 1 de mayo del año 2019. Estamos con Teresa Herrera, Ignacio Estrada, Fernando Escriña y Edgardo Rubianes. Nos ubicamos ahora acá en nuestro país, nos ubicamos en esta jornada tan especial. El PIT-CNT convoca para esta hora, para 10 de la mañana, al acto principal por el Día Internacional de los Trabajadores, que se va a desarrollar en la Plaza Mártires de Chicago. La consigna en esta ocasión es para seguir conquistando derechos. En un video de convocatoria, la central sostiene que los derechos que hoy gozan los trabajadores pueden ser atropellados y se pueden perder. El secretario general Marcelo Abdala sostuvo además que el PIT-CNT va a plantear ideas clave relativas al empleo para debatir con los candidatos en este año, que es un año electoral, casualmente. Bueno, ¿cómo observan esta movilización en este contexto? ¿Quién va primero? Fernando, dale. No, con expectativa, es decir, el tema del empleo que lo han dicho algunos dirigentes, pasa a ser clave en este momento. Se anuncian algunas ideas respecto del empleo. A mí tengo expectativa en conocer cuáles pueden ser, fundamentalmente por lo que se ha dado en llamar ahora el futuro del trabajo, ¿no? Y sobre todo ver cómo una central que evidentemente tiene algunos sectores de ideología marxista que aún profesan la lucha de clases y que reniegan del capitalismo, del capital extranjero, etcétera. Me resulta interesante ver qué tipo de ideas se proponen para poder, en el marco de una economía social de mercado, que parecería que es digamos lo que muchas veces se cuestiona, poder atraer inversión directa de forma tal de tener empleo y fundamentalmente analizar las nuevas modalidades de la tecnología que van a llevar a un cambio importante. De las cosas más trascendentes para mí que tiene este acto es el tema del empleo. Efectivamente, en eso coincido con lo que ha dicho la dirigencia del PIT-CNT, y creo también que debería poner el PIT-CNT un especial acento en el tipo de educación que le tiene que exigir para sus hijos, los trabajadores, al Estado. Bueno, es decir, a la escuela pública. Sí, no me refiero a es decir, me refiero a la educación en la escuela y en los liceos. Ajá. Creo que ahí hay una exigencia que los representantes de los trabajadores deberían realizar fuertemente, diciendo: señores, queremos una mejor educación para nuestros hijos, queremos una mejor seguridad en los barrios obreros, que son los que están más sometidos a mucha violencia, a mucha inseguridad. En fin, no agotarse en esa lucha capital-trabajo, sino ir un poquito más allá en el sentido de pensar en un futuro de desarrollo, de realización y de profesionalización del trabajo en el fondo. ¿Quién sigue? Yo sí que sigo. A mí me llamó mucho la atención el video, por el video que se está circulando. Primero porque creo que asume cosas para el PIT-CNT que no hizo. Por ejemplo, habla de la jornada laboral. Y en mi partido, el Partido Nacional, en el 1905 se presentó el primer proyecto de ley de reducción de la jornada laboral. El proyecto Roxley Herrera. Claro, entonces, primero me pareció engañoso en eso. Segundo, me pareció un video excesivamente político porque agita a Cuco, ¿no? O sea, habla de un montón de cosas no relacionadas con el trabajo y tira a él los podés perder, que es claramente una alusión a qué pasa si cambia el gobierno y vas a perder cosas, que no es verdad. Ahora, después, con respecto a los temas en sí, digamos, hoy estaba escuchando a Fernando Perea que vino, me gustó lo que habló sobre la automatización, la formación dual, la preparación de los trabajadores. Sí, él insistía que uno de los mensajes más insistentes que va a haber en la proclama de hoy es que de ahora en adelante, o desde hace un tiempo ya, la capacitación debe ser algo permanente, ¿no? Que no se puede pensar en tengo un oficio y ya estoy para el resto de mi vida, ¿no? Claro, eso sin dudas, pero hay una cosa que concuerdo con Fernando, que me parece totalmente errado que no hablen de la calidad educativa. A ver, que solamente 4 de cada 10 jóvenes
terminen la secundaria, cuando sabemos el impacto económico que eso tiene para las personas. Hace años, cuando yo estaba en el Liceo Jubilar, hicimos un evento con economistas Odone, Muncho y de Aedo, y Odone mostraba una gráfica donde mostraba el nivel educativo de la persona y cómo afectaban sus ingresos. Y era tan claro cómo iba subiendo. Y aparte decía, si una persona entra en facultad, ya levanta todo su núcleo familiar en los ingresos. Entonces, que no se hable de eso me parece un error grandísimo. Y lo segundo que... Tú decís que hay como una distracción en el discurso del PIT-CNT que solamente destaca, digamos, los logros que el movimiento sindical ha tenido en los gobiernos de Frente Amplio y no marca los déficits, los pendientes. Totalmente, porque hoy en día, no solamente por lo DONE, hay estudios que vinculan las pruebas PISA con el crecimiento económico. Entonces se habla del salario, pero no se habla de agrandar la torta, y eso se logra en gran parte por educación. Y el segundo punto también que no hablan es, creo que responsabilidad sindical. O sea, porque se habla mucho de responsabilidad empresarial y demás. Pero, ¿qué pasa cuando se extralimitan de este lado y eso ahuyenta las inversiones? El Foro Económico Mundial, en su índice de países, estamos en el puesto 76, y Uruguay entre 137 países, sí, Uruguay entre 137 países estaba 131 en la parte de cooperación empleado-empresa. O sea, eso ahuyenta las inversiones y atenta contra el empleo. Sí, ahí hay un error en lo que decís. Estaba en el 76, pasó al 53 en el último año. 53, en el último año. Entonces, y se fue antes de utilizar las técnicas objetivas y dejar de lado unas técnicas cualitativas, que eran encuestas a los empresarios, lo que determinaba un sesgo de mayor crítica de la presencia del país. Eso ya lo hemos... bueno, escribí una nota en eso en la diaria el año pasado, que está la información. No, yo quiero tomar, la consigna del acto, yo ver lo que dice el acto y a ver cuál es el planteo. Indudablemente los temas de educación tienen que estar incluidos y compartimos de que es una preocupación en la cual desde el movimiento obrero, desde la organización de los trabajadores, que es el PIT-CNT, hay una expresión pública frente a eso, es adecuada. Luego no le digan de que hace política, porque eso es hacer política, es opinar sobre la realidad política del país, y va a dar una opinión que podrá compartirse o no compartirse. O sea, se podrá no compartir lo que se dice, pero es válido que lo haga, entonces está bien. Eso por un lado. Pero yo traía en torno, la consigna dice... Más temprano Fernando Pereira utilizaba una frase que ya ha empleado otras veces, ¿no? Que el posicionamiento del PIT-CNT ante el escenario político es independiente pero no indiferente. Claro, exactamente. No puede ser indiferente y da una opinión que puede ser compartida en un caso para un lado, en un caso para otro. A veces comparte cosas del gobierno y en otro momento... No, pero además enfatizaba en que, por ejemplo, la idea de que haya un discurso hoy, solo uno, ¿sí? Un orador en nombre del PIT-CNT, entre otras cosas, va por el lado de, en esa proclama, resaltar todos los logros que ha habido en los últimos años. Como dejando un mensaje para que después la gente piense. Pero hoy la connotación política, claro, la connotación electoral de eso es muy clara. Y ¿no? yo lo bajo a tierra con esto. Ley 19.196, que tiene que ver con lo que se llama responsabilidad penal, responsabilidad empresarial penal, ¿no? De marzo del 2014. Definió ahí lo que conocemos como responsabilidad del empresario, el empleador o quien lo represente en relación a las situaciones que pongan en peligro grave o problemas de situación de vida, salud o integridad física al trabajador. ¿Está? Las cámaras empresariales en su momento, el 17 de marzo del 2014, hacen un pronunciamiento firmado por las que conocemos, la Asociación de Bancos, la Asociación Rural, la Federación Rural, la Cámara de Comercio, la Cámara de Construcción, la Cámara de Industria, etc. Y dice, con respecto a la ley que se aprobó unos días después, el presente proyecto no cumple con el fin perseguido en este sentido de bajar la siniestralidad. Rechazan este proyecto de ley y harán las vías pertinentes porque también se planteaba que era inconstitucional. Posteriormente, la Suprema Corte de Justicia definió que no era inconstitucional la ley. Entonces vamos a la realidad. Yo saben que yo soy científico, voy a la estadística. ¿Qué es lo que dice? ¿Está? El número de accidentes laborales que había en el año 2013 andaba por los 50.000. Hoy el año 2018 hubo 30.000. O sea, 20.000 accidentes de trabajo menos con respecto a previo a la ley. El número de muertos que estaban por año que había en esa época andaba por los 50. Ahora anda por los 20, 30. Hay 20 o 20 y pico menos por año. Quiere decir que durante el periodo, desde que se aprobó la ley hasta ahora, hay 50.000 accidentes menos
que ocurrieron en el país. Hay 50.000 trabajadores que no fueron accidentados si lo comparamos con el tema anterior. Y hay unos 70, 80 trabajadores que dejaron de morir a partir del año 2014 al 2018, a partir de la ley. Entonces, a mí me queda claro que cómo ha sido la historia de la defensa de una ley que fue cuestionada, que se cuestionaba porque alrededor del Palacio Legislativo había movilizaciones de los trabajadores, y que hoy la realidad, seamos concretos y científicos, la realidad dice que gracias a esa ley, que producto de esa situación de la ley, hoy hubo 50.000 accidentados menos en el nivel laboral entre el 2014 y ahora, y hubo 70, 80 trabajadores muertos menos que antes de que existiera la ley de responsabilidad empresarial. Y entonces después, ¿qué pasó en el Parlamento? No hubo un solo voto de la oposición en torno a eso. Esa ley salió aprobada solamente con los votos del Frente Amplio. ¿Vas a agregar algo de este tema antes de darle la palabra a Teresa? No, si querés, Teresa. No, pero sobre lo que decía en realidad, Edgardo. Yo celebro la caída de accidentes, me parece es algo muy importante. Y también me parece importantísimo el rol de los sindicatos. Por ejemplo, en Estados Unidos, que es un país donde yo viví, por eso lo estudio mucho, en los últimos años ha crecido muchísima la diferencia en sueldos entre el gerente, el trabajador y demás, y está creciendo la desigualdad salarial por ese motivo, ¿no? Y una razón que comentan como parte de eso es los sindicatos que se han debilitado por la caída en la industria y demás. Entonces creo que los sindicatos tienen un rol muy importante, pero creo que le están errando el enfoque hoy en día, porque no están hablando de temas como la inserción internacional, o sea, quejas para el gobierno. O sea, hoy en día sabemos que la exportación puede ser uno de los motores de crecimiento del empleo y que tenemos una política de inserción muy quedada con respecto a nuestros competidores como Australia, Chile y Nueva Zelanda. De eso no están hablando, por ejemplo. Teresa. De acuerdo. Pero sí están hablando de la intersectorialidad, es decir, y de lo que tiene que ver con el tema, por supuesto, yo voy a hablar del tema de la mujer y voy a hablar de que históricamente es la primera vez que se le permite a las organizaciones feministas hablar en un acto del PIT-CNT. Y digo, se les permite porque después de todo los dueños de casa son ellos, ¿no? Y yo creo que de alguna manera el PIT-CNT también, como estamos en año electoral, estratégicamente elige, ¿verdad? Por un lado, históricamente siempre ha habido el reclamo de familiares, que lamentablemente, sobre todo en este último año, ha tenido como más vigencia. No porque no la tuviera, desaparecidos, no porque no haya tenido vigencia antes, sino por todos los acontecimientos ocurridos ahora. Pero me voy a referir concretamente a la participación de la intersocial feminista. Recordemos, aparte de Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, va a hablar una voz de la Intersocial Feminista, que es una organización de organizaciones de mujeres, que somos, la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, es una de las que yo integro, es una de las organizaciones que integra, pero que en conjunto, incluida la Comisión de Género del PIT-CNT, ¿no? Es un conjunto, un conglomerado variopinto, donde en realidad por primera vez el movimiento sindical reconoce, en primer lugar, y que estaría bueno que lo reconocieran también el resto de los sectores del país, ¿no? Las mujeres somos la mayoría, porque a veces hay como una especie de cosa de confundir la mirada, ¿no? Es decir, y con todo respeto y con toda solidaridad por lo que son las luchas de toda la diversidad social que hay en este país, ¿no? Y desde las orientaciones sexuales, las personas que tienen problemas de discapacidad. Pero si uno pudiera pensar, bueno, ¿cuál es la mayor marginalización que hace la sociedad uruguaya? No solo, pero es contra las mujeres, que somos el 52% de la población. Y que en este momento somos las que más cotizamos al BPS. ¿O casualidad? Entonces, a mí me parece que es histórico que se permita que haya un discurso. Yo no voy a adelantar todo el discurso, a pesar de que lo tengo, porque son las compañeras las que lo tienen que decir, pero un discurso que pueda plantear desde el techo de cristal, desde las desigualdades
en el acceso al salario, desde que se nos pida mucha mayor capacitación para hacer cualquier cosa cuando la tenemos, además, porque somos las más capacitadas. Por otro lado, que también podamos mirar, porque no todas las mujeres somos iguales, entonces podamos mirar también que la mayor cara de la pobreza en este país es de las mujeres, los hogares monomarentales, sostenidos por mujeres de la mejor manera que pueden, mujeres que han sido expulsadas del sistema educativo porque fueron madres tempranas, porque tuvieron que tener, ¿verdad? Entonces, digo, hay toda una serie de características, ni que hablar de la violentación de los derechos sexuales y reproductivos, a pesar de que tenemos leyes, y para terminar, ni que hablar de que tenemos leyes, sí, pero nos siguen matando como se les ocurre, y seguimos teniendo una falta pavorosa de acceso a la justicia y a la protección tanto de las mujeres como de los niños, las niñas y las adolescentes en lo que tiene que ver con los temas de violencia. Desde ese punto de vista, y teniendo en cuenta justamente lo que estás destacando, ¿cómo viste el volante con el que se convoca para el acto de hoy? Me parece muy bien. A ver si Andrés lo puede poner en pantalla de la emisión en video. Lo pusimos más temprano. Claro. Es un volante que dice 1 de mayo, 10 horas, Plaza Mártires de Chicago, para seguir conquistando derechos, y donde se ve como una manifestación, pero la manifestación, para empezar, está dibujada en un estilo cómic. Sí. Eso ya es distinto con respecto a la tradición, y en ese grupo de personas se ve en primer lugar, y muy destacada, en primer plano, a una mujer, ¿no? A una joven que se abre la camisa y tiene debajo una camiseta con el logo del PIT-CNT. Y junto a ella hay otros trabajadores, hombres y mujeres, que hacen el mismo gesto, ¿no? Está todo tan cuidado que hay 4 hombres y 4 mujeres. En el grupo hay 4 hombres y 4 mujeres. No, perdón, y hay diversidad étnica también, ¿eh? Por supuesto hay diversidad étnica, diversidad de profesiones y ocupaciones, pero la que está en primer lugar, la que encabeza, es una chica, ¿no? Es una chica morocha ahí que está como desafiante, mostrando justamente su compromiso con el PIT-CNT. Y bueno, es que en realidad recién acá el contertulio hablaba de la realidad estadística, y bueno, eso también revela la realidad estadística. Era lo que decía yo recién, ¿no? Es decir, no somos una minoría a la cual hay que atender, somos una mayoría relegada a lo largo de la historia desde que existe el patriarcado. Entonces, a mí me parece que yo celebro que hoy, de alguna manera, empiece a darse este cambio, que esperemos que no se quede solo en eso, porque uno de los grandes problemas que tenemos en el país es ese. Tenemos Sonríe leyes, Fernando a tu lado. Tenemos leyes preciosas, somos una avanzada impresionante, ¿verdad? Pero después nos ponemos a leer los números, los duros números, y nos damos cuenta de que más allá de las leyes preciosas, más allá de todo lo demás, tenemos desigualdades brutales, tenemos la pobreza tiene cara de mujer, y tenemos mujeres ganando menos que varones, y tenemos todo el problema, la violencia en general, estructural y concreta hacia las mujeres. Fernando, ¿por qué te reías? No, estando con Teresa es un tema necesario y obligado. No, pero hoy me obligaron, hoy como la murga me obligaron a salir. Hoy como la murga me obligaron a salir. No, la pelota estaba picando porque es una de las características del acto, ¿no? Es notorio que el PIT-CNT tenía un rezago muy grande en materia de vinculación de la mujer en la dirección de los trabajadores. Sin duda. Sin duda. Y eso yo creo que esta publicidad que nos mostraba, digamos, donde está cuidadosamente determinado 4 hombres y 4 mujeres, por supuesto no está reflejada en la dirigencia sindical, aún y demás. Creo que es un mensaje, no debe tampoco tomarse para mí como eso de las mayorías, si la mujer es mayoría o minoría. Yo creo que todos tenemos los derechos, las mujeres naturalmente han ido avanzando en esos derechos, y todo eso nos lleva a que en el trabajo también la mujer está, digamos, la liberación femenina que supuso el ingreso de la mujer al mercado de trabajo, no estuvo compensada, y ese es un hecho que creo que es justo reconocerlo, con un sistema de cuidado. Que no es así en las generaciones actuales, me parece. Pero en general la mujer, al ingresar al mercado de trabajo, eso tuvo consecuencias. Claro. A propósito las consecuencias están en que hoy la mujer tiene una carga horaria entre su trabajo y las tareas familiares, que por más que se colabore y demás,
es un dato de la realidad. Como es un dato de la realidad también que no se compensa con el sistema de cuidados, el deterioro de la familia como digamos, tradicional, que yo sé que es un tema muy polémico, pero cuando pasemos raya y superemos todas estas etapas donde estamos reivindicando permanentemente derechos, también debemos reconocer que la emancipación de la mujer tuvo un costo a nivel de familia, a nivel laboral, y tenemos que asumir que eso no se soluciona solo con un sistema de cuidado. A propósito de la participación de la mujer en la dirección sindical, un dato, en mayo del año pasado tuvo lugar el 13º Congreso del PIT-CNT, eligió al nuevo secretario ejecutivo, está integrado por 15 miembros y de ellos 5 son mujeres. 5 en 15. Finalmente. Bueno, fue un avance. El anterior no tenía ninguna. Y la secretaria general de la DIOM es una mujer. Sí, Bueno, y bastante combativa, bastante apta, bastante capaz para la polémica. Dijo Pereira, el 40% de los afiliados al PIT-CNT, que dicen que son como 200.000, Y son mujeres. cuando hablábamos de esto en la entrevista con Fernando Pereira, como que Sí. hay un atraso en el PIT-CNT en esta materia que de algún modo está compensando, él decía, sí, es cierto, venimos de atrás. Ahora desafiaba. ¿Y otras gremiales? Claro. ¿Qué pasa en el sector empresarial? Decía, Perdón, ¿cuántas mujeres hay en ¿qué proporción? ¿Qué pasa en los sectores de poder en general? Bueno, no, la sí. foto de la firma de los partidos políticos, salvo mi querida Beatriz Argimón, digo, es paupérrima. Hoy Es hay una- el hoy hay club una de mujer. Toby y una mujer. Hoy hay una mujer al frente de la Unión de Exportadores. Hoy sí. La única que ha estado presente. La única que tiene que ver con la... No, yo quería decir una Pero a ver, última cosa, se una nos última termina el cosa. tiempo, Teresa. Bueno, pero una última cosa chiquitita, no sean malos, yo del otro hablé poco. Del otro hablé poco. Se reservó para que es el fuerte de Teresa. No, quería decir, no, lo último que quería decir, es que además me parece la estrategia del PIT-CNT me parece acertada, porque en definitiva, obviamente, las de la intersocial feminista, no vamos a decir que está todo bien. Vamos a reconocer, por supuesto, la agenda de derechos que ha avanzado desde el punto de vista legal. Pero vamos a decir de los grandes debes en cuanto a una política integral que tenga que ver con finalmente lograr la equidad. O sea que a mí me parece que es una estrategia inteligente, no lo va a decir el PIT-CNT, lo vamos a decir nosotras. Creo que tenés una cosa, muchas veces se habla de leyes y derechos y demás, y creo que hay acciones concretas que se pueden hacer, como hizo, por lo que leí hace poco, la decana de la Facultad de Ciencias, que para incentivar que más mujeres hagan la carrera en ciencias hizo una guardería. Claro. Entonces creo que hay un montón de inversiones que se pueden hacer que no precisan leyes y que pueden incentivar, sabiendo además que hoy en día el desempleo es más alto en las mujeres, más alto en los jóvenes también, y tenemos una población que está envejeciendo mucho y que necesitamos, o sea que las mujeres también son un motor necesario de seguir, como tú decías, por supuesto, ingresando Ahora, gente al mercado de trabajo. En esa lucha por la igualdad, esto daría para otro tema, pero por ejemplo en materia de seguridad social, esa reivindicación permanente de la igualdad con el hombre también llevó a que la mujer perdiera ciertos beneficios de edad temprana para jubilarse, y eso es un factor, digamos, fue un costo. Por ejemplo, si las mujeres podían jubilarse a los 55 años y ahora se tienen que jubilar a los 60, está bien, es un avance hacia la igualdad con el hombre, pero también tiene un costo porque eso redunda, no está compasado con los roles que aún hoy, no digo que esté bien o que esté mal, ¿verdad? Que los roles en cuanto a cuidado de nietos, cuidado de padres, etcétera, sí, que la mujer y también bueno, pero tiene. en otros países existe jubilación de ama de casa que acá no existe, ¿no? Sí. Porque se reconoce. Lo que pasa es que si las mujeres algún día, como hicieron en Islandia, dejáramos un día de trabajar en serio, no como acá, que bueno, sí, vamos al paro un ratito el 8 de marzo, dejáramos en serio de hacer todo lo que hacemos. Y además está calculado en otros países, está calculado cuánto implica, ¿verdad?, en el Producto Bruto Interno el trabajo no remunerado que hacemos las mujeres. Y la otra cosa que también me parece que, por eso en términos de empezar a decir las cosas por su nombre, también acá se ha hablado de cuánto cuestan las leyes, ¿no? Las leyes de los derechos, las leyes de esto, las leyes... El otro día estuvo planteando la representante de los empresarios en el BPS cuánto cuesta la ley integral de violencia, bla, bla, bla. Y la llamamos por teléfono y le dijimos, mirá, en realidad, ¿por qué no se ponen a hacer cuentas? ¿Por qué no hacen un estudio como hay en otros países? Y se van a dar cuenta que les sale mucho más caro la violencia adentro
de las empresas, y no digo la violencia concreta, el acoso laboral, no, tener un violento le sale incluso más caro que tener una víctima, porque el violento es el tipo que usa los recursos de la empresa para el teléfono, para el transporte, para esto, para el otro. Entonces, digo, a mí me parece que el mundo del trabajo moderno, actual, también implica preguntarse ese tipo de cosas. Bueno, se nos termina el tiempo. Hay oyentes también participando, por ejemplo, Adán, que le dice a Edgardo: efectivamente, la estadística indica que bajaron los accidentes laborales. Interpretar que ello se debe solo a la ley es ser demasiado parcial. Por ejemplo, la tecnología ha ayudado muchísimo para que trabajos riesgosos ahora no los tengan que hacer personas, no los tengan que hacer seres humanos. Y hay otros factores incidiendo. Como científico debería tener en cuenta que el ser subjetivo induce al error. Yo contesto, me parece bien el comentario, puede haber otros factores. El incorporar la tecnología es también, seguramente, desde el punto de vista de la organización sindical, haya empujado para que se incorporara y que funcionara. Y particularmente, si uno analiza las cifras, ve que el sector donde disminuyó en forma más potente es en el sector entre 20 y 39 años, o 20 y 35 años, en el sector más joven, donde antes había mucho mayor porcentaje, donde había mayor accidentalidad que cambió. Y eso nos tiene que dar un dato también, o sea, la gente, la inexperiencia con medidas de seguridad más estrictas y de responsabilidad del empresario, facilitó el proceso de que disminuyera la accidentalidad en esa franja etaria. Ramos, ¿te quedaba algo? No, un cortito, que creo que, nuevamente, yendo a los reclamos, también para mí falta un reclamo de el tema de agrandar la torta y hablar del tema de la innovación, y hoy en día cómo eso genera mucho más empleos que otro tipo de cosas, y necesariamente tenemos que hablar de esas cosas como país, de cómo agrandamos la torta para subir el salario. El PIT-CNT reivindica ser un ámbito de discusión del trabajo entre el Estado, las cámaras empresariales y el PIT-CNT para discutir exactamente eso. Estaría interesante saber si las cámaras empresariales están de acuerdo en participar en un ámbito de esto para poder intercambiar sobre aspectos de tecnología y trabajo, como plantea el PIT-CNT. En el mundo de la inteligencia artificial, si no lo hacemos, nos va a terminar comiendo la inteligencia artificial. ¿Quién no lo